que en el caso del Jet Set, con 300,000 pesos, si hubiera evitado. Causas de la tragedia en el Jet Set. ¿Qué pudo haberla ocasionado? Negligencia, descuido, intervención de manos humanas, colocación de explosivos, así como también el posible desenlace final que podría tener este horrible caso. Una construcción que tenga esa edad, que fue diseñada para una cosa y se cambie su uso para otro y que se mantenga en pie hasta ahora, fue muy buena la construcción. Cuando tú vas a hacer una construcción, tiene que cumplir uno con la funcionalidad, tiene que ser resistente, tiene que ser económico. Hasta donde sabemos, las modificaciones no fueron sustanciales. Y sobre una estructura que en sus inicios estaba diseñada para un cine, se montó una discoteca que requiere de parámetros totalmente diferentes. Los propietarios de la discoteca Jet Set no se asesoraron antes de tomar esas decisiones, porque qué profesional que maneje mínimamente el área se va a prestar a esta desproporción. No, un momento. Sí. 300,000 pesos. 300,000 pesos y posiblemente menos. ¿Qué son 300,000 pesos para Antonio Espaillá? La respuesta a estas y otras preguntas que usted pueda tener aquí y ahora, en el mejor contenido, en la mejor plataforma de análisis social y político de los medios digitales. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué tal, amigos y amigas de este su espacio? ¿Qué hay detrás? Bienvenido una vez más al mejor contenido, a la mejor plataforma de análisis social y político de los medios digitales. ¿Qué hay detrás? En esta ocasión, como de costumbre, nos encontramos en los buenos estudios de Buena Radio. ¿Qué hay detrás desde Buena Radio? Y en esta entrega, una entrega muy especial, estaremos abordando un tema que nosotros habíamos decidido no intervenir en él de manera crítica, por entender que muchas personas, muchos influencers, muchos medios digitales y tradicionales han estado haciendo uso del mismo y aprovechándolo para sacar dividendos, para buscar view, como decimos en el lenguaje digital, para buscar like, para generar contenido que pueda monetizarse y engordar los bolsillos de esos personeros. Sin embargo, precisamente esa situación y ese tratamiento que se le está dando a ese tema nos obliga a nosotros a tener que intervenir y a tener que abordarlo de una manera crítica, como ustedes conocen que nosotros tratamos los temas y los casos, para que esta sociedad salga del oscurantismo en el que está metida con esa situación, con ese hecho, con esa tragedia. Y para ello nos hemos hecho acompañar de un gran experto que en breve le voy a comentar quién es. Pero no sin antes dejarles saber a ustedes que aquí, en ¿Qué hay detrás?, estaremos respondiendo a las principales interrogantes que usted pueda tener sobre la tragedia del Jet Set. Y como les decía anteriormente, para ello nos hemos hecho acompañar de un gran experto, ingeniero estructuralista,
con más de 5 años de experiencia en el tema y con estudios internacionales realizados en Rusia, porque aquí en ¿Qué hay detrás? Traemos lo mejor, porque no vamos a especular, ni a lucubrar, ni a profundizar la duda que ya ustedes tienen sobre ese caso, sino que con esta persona podremos tener luz y aclarar cualquier situación dudosa que se esté apoderando de la opinión pública. Sin más preámbulos, nos acompaña en esta entrega el ingeniero Carlos Mercados. Bienvenido, Carlos. Un fuerte aplauso para Carlos. Gracias. Muchas gracias por esa acogida. Gracias por abrirme las puertas de tu espacio. Sí, Carlos, en este momento en el que en nuestro país se está hablando tanto, se está especulando tanto, se está haciendo tanta conjetura, tantas lucubraciones sobre las posibles causas e incluso las consecuencias jurídicas de esta tragedia. Este caso que ha despertado y nos ha dado a conocer una cuantiosa suma de expertos que desconocíamos, comunicadores estructuralistas, ingenieros penalistas y civilistas, abogados estructuralistas, periodistas que son ingenieros, abogados que son estructuralistas, que son penalistas, que son civilistas. O sea, un cóctel de todo, un sancocho de todo. Pero un grupo de gente que también lo que está haciendo es confundiendo a la opinión pública con este caso. A nosotros nos agrada tener aquí a un profesional, a un técnico de tu estatura para traer luz a este caso. Y quisiéramos iniciar, Carlos, un poco, para no marear mucho al público, con el historial de esta estructura del Jet-Set. ¿Cuál es el historial, así de manera resumida, de esta estructura, de esta edificación? No, mira, el Jet-Set es una estructura que originalmente fue diseñada para un cine. Y como Jet-Set tiene alrededor de unos, ¿cuántos? 50 años. Dicen que 60, 70 años. Como yo sé, 50 años. Como Jet-Set 50, ¿verdad? 50, sí. 51 años. A ese cine le llamaban el cine El Portal, ahora que tú lo mencionas. Bueno, imagina ya. Pero luego de allá para acá se han hecho cambios, ¿verdad? Se han hecho modificaciones, las cuales, ¿verdad? Todavía no ha salido a la luz pública ningún documento oficial que diga, pero originalmente fue diseñado como un cine. Y cuando eso fue diseñado, incluso habían otras normas de construcción. Las normas de allá para acá han cambiado mucho. Mucho, bastante. Pero así a grosso modo te puedo decir que desde allá para acá en esa construcción se utilizaron buenos criterios. Claro que sí. Porque una construcción que tenga esa edad, que fue diseñada para una cosa y se cambie su uso para otro, y que se mantenga en pie hasta ahora, dando un servicio para el cual no fue diseñado, fue muy buena la construcción. Quiero, antes de que tú continúes, Carlos, preguntarte, ahora que tú nos está hablando del historial de este edificio, de esta edificación, para convertir un cine en una discoteca, en sentido general, no con las características ni los detalles, ¿no? En sentido general, ¿qué proceso, qué rigurosidad debe cumplirse en términos técnicos y estructurales? Bueno, imagínate, antes de entrar ahí, vamos a mantener esa pregunta fresca, ¿verdad? Perfecto. Para yo dar un detallito antes y luego caer en la respuesta a esa pregunta. Mira, en ingeniería se buscan 3 principios fundamentales. En ingeniería civil. Se considera un buen ingeniero a quien aplica estos tres principios de la ingeniería. En toda construcción se persigue como estos 3 propósitos y deben coexistir.
no pueden estar ninguno aislados porque entonces no se da la simbiosis y el resultado no se obtiene. Y es lo siguiente, cuando tú vas a hacer una construcción, tienes que cumplir uno con la funcionalidad. Una estructura debe ser funcional. ¿En qué sentido? Que debe ir acorde con el uso que se le va a dar. Por ejemplo, si es un teatro, no puede tener una columna en el medio porque la gente no ve. Si es un aula, no puede tener una columna en el centro porque la gente tampoco ve, ¿verdad? Afecta la visibilidad. A eso se refiere a la funcionalidad, ¿verdad? Que vaya acorde. Si es un almacén, puede tener toda la columna que sea en el centro, no importa, porque es un almacén y tú has visto en los supermercados, sí, claro, también todo eso. Luego viene el segundo propósito, principio que se busca en la ingeniería, que es resistencia, que resista. Ahora, hay otro principio que linkea el cual lo obliga a seguir ciertos parámetros. ¿Por qué? Porque si es que una estructura resista, yo le hago una columna de 2 kilómetros, no se va a caer nunca, ¿verdad? Pero hay un tercer principio o propósito que se busca en la ingeniería, que es que linkea y que somete a ese segundo principio, que es lo económico. Tiene que ser funcional, el primero, ¿verdad? El 2 tiene que ser resistente y el tercero tiene que ser económico. Los 3 deben coexistir. ¿Me entiendes? Yo no puedo poner una columna de 10 metros por 10 metros para que no se caiga. O le meto todo el acero que yo quiera. No. El tercer principio me obliga a utilizar la menor sección posible de cada elemento estructural. Que sea lo más pequeño posible, pero que sea lo suficientemente resistente para yo dar una garantía de esa estructura, ya sea de 20, 50, 100, hasta 200, 500 años. Y ahora voy con tu respuesta. Me lo imaginé. Me lo imaginé. Entonces, volviendo ahí al tema del Yexel. Para poder adecuar un cine, ¿verdad?, a lo que es una discoteca, lo primero es que el cine tiene que tener una visibilidad óptima desde todos los puntos. Tú has ido al cine, todos los que estamos aquí hemos ido al cine. Claro. Lo primero es que tiene una estructura escalonada para la audiencia. Escalonada con respecto a la pantalla. Claro. ¿Verdad que sí? Para que todo el mundo pueda tener igual acceso a la pantalla. Tanto los que se sientan adelante como los que se sientan atrás tengan un mismo rango de posibilidad de visión. De visión. ¿Verdad? Que vean todo claro. Porque el que va a un cine va a ver la película. Que se escuche bien. En el cine también hay un tipo de sonido muy bueno, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que en los cines hay un tratamiento sonoro, sí, en las salas, sí, para que el sonido salga, escape lo menos posible. Pero aparte de, cuando tú vas a ver una película, en la película no siempre hay música. Hay momentos. Hay momentos, ¿verdad? Se adecua. Lo primero es quitar ese piso escalonado donde se montan todos los asientos. Eso se elimina por completo. ¿Verdad que sí? Para convertirlo en una discoteca. Tiene que ser obligatoriamente. Plano. Tiene que ser plano, a menos que sea un concepto nuevo de disco, ¿verdad? ¿Qué más? Adecuarlo para adaptar otro tipo de sonido. No sé si ahí se hizo. En el cine hay un buen tratamiento sonoro, como ya te mencioné. No sé si se mantuvo ese mismo tratamiento sonoro. Pero principalmente nos referimos a la pista, quitar la pista en la... Sí, pero del sonido de un cine al sonido de una discoteca como Yeset, por ejemplo. Es muy diferente. Es muy diferente porque estamos hablando de una discoteca incluso donde hay show diario de artistas en vivo. No, y que un cine tiene pocos picos de decibeles por encima de los 120. Sí, sí. En una discoteca eso es muy normal. Mantenerse a esos niveles desde el principio hasta el final. Que tú no puedes ni siquiera conversar. No está hecha para conversar. No está hecho para eso. Para una discoteca también hay regulaciones y reglamentos. Pero te digo, ahora, las normas de ahora, no sé de aquel entonces, pero de ahora,
de un cine está muy establecida. De Y discoteca. difieren mucho de las de una discoteca. No difieren tanto. La diferencia es que en un cine tú nunca te vas a encontrar con una puerta de emergencia cerrada. Nunca. ¿Cierto? Laqueada nunca. ¿Es cierto? En un cine tú vas a encontrar una puerta contra incendio que tienen unas barras de que tú tocas esa barra, la puerta se abre. ¿Y en la discoteca por qué tienen que estar cerradas? ¿Para que no haya escape de sonido? No, en la discoteca la excusa es... No debería estar cerrada en la discoteca. No. Porque es de debería emergencia. Estaba cerrada. No debería estar cerrada porque es de emergencia. No es contra incendio. O sea, una puerta contra fuego que tiene una barra que tú le empujas y sales. Ella inmediatamente se abre. Con poco esfuerzo. Con poco esfuerzo hacia afuera. Aquí la mantenían cerrada porque estaba cerca de la tarima, de que la gente entraba. La seguridad y de los artistas. La seguridad de los artistas, el pasadero. Pero eso es una excusa, digamos. Discúlpenme el término. Esa es una excusa pendeja. Porque entonces ubica la puerta de emergencia en otro lugar. En un cine, un ejemplo, en vez de una... O sea, lo que pasa es que la puerta de emergencia, al parecer, la estaban utilizando como puerta de emergencia y como puerta de entrada y salida de los artistas. Tenía otra utilidad. Sí, y al parecer. Según yo vi, según cuenta el mismo pianista de Ruby Pérez, que cuando él llegó, que se produjo, ¿verdad? Lo que se produjo, que él llegó a la puerta, estaba cerrada, pero por fuera siempre hay un seguridad. Y con él pudieron abrir algo así. Pero como te digo, un cine siempre habrá más de una. Sí, claro. Están señalizadas. Si tú vas, cuando tú vayas al cine la próxima vez, mira hacia Sí, los claro, lados claro. hacia los lados de la pantalla. Sí, claro. Cerca claro. de los lados de la pantalla y en una lucecita encendida. Y la ruta de evacuación es bien clara. Que dice exit. Sí, sí. La bien ruta de evacuación es bien clara. Bien clara. Sin perdedera en un cine. Todo eso se eliminó para hacer una discoteca. Se induce a la gente por una sola entrada y la otra, como te dije, se mantenía cerrada. El cambio más significativo fue el de la pista, que era donde estaban todos los asientos. Eso se quita y se pone plano para poder crear ese espacio que estaba ahí. Sí. ¿Entiendes? Yo entiendo que con eso respondo a tu pregunta. Agregarle un bar y esas cosas. Sí, sí, claro. Y agregarle una tarima y un sonidazo. Entonces, me hablaba de los 3 principios. El primer principio es la funcionalidad. Funcionalidad. O sea, la estructura originalmente estaba hecha para que funcione como un cine. No puede haber columnas en el centro. No puede haber columnas en el Tiene centro. que haber una visibilidad perfecta. El segundo es el de la resistencia. La resistencia de la estructura estaba diseñada para un cine. Para el peso y la característica de un cine. De hecho, las estructuras, si tú te vas a los manuales y a las normas que tenemos nosotros, normas de ACI, de Estados Unidos, donde sea, las normas que tenemos nosotros te clasifican las estructuras de acuerdo al uso. Por ejemplo, hay tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Un ejemplo, las tipo A, que son estas gubernamentales o hospitales, lo que sea, que independientemente de cualquier evento, se supone que no deben fallar, nunca. Y si fallan, deben mantenerse operativas. Bien, y entonces el tercer principio, que es el económico, que va amarrado a los otros 2, ¿verdad? Como bien tú nos explicabas, pero aquí el principio económico estaba totalmente desvinculado, al parecer, de los otros 2 principios, porque se desconoce, como bien tú establecías, se desconoce que esas modificaciones hayan sido sometidas a la rigurosidad, digamos, de permisología y a la rigurosidad técnica. Hasta el momento no se ha mostrado evidencia de ello. Mira, sí es cierto que esa estructura tenía todo ese peso que se presentan en la foto, que son fotos satelitales y todo eso. Antes de que entremos ahí, Carlos, yo quiero que tú nos expliques cuál era la característica de esa edificación al momento de ocurrir, antes de que ocurriera el colapso. Mira, esa estructura mantenía prácticamente como un 70 o más de un 70% de la estructura original del cine. Entonces la funcionalidad y resistencia fue diseñada para un cine. Entonces la funcionalidad y resistencia, los 2 principios de funcionalidad y resistencia en la estructura moderna, entonces no respondía a la funcionalidad y estructura
a la funcionalidad y resistencia, ¿verdad? De esa utilidad. Del uso de ahora, sí, no respondía al tipo de uso que le estaban dando a la estructura. Y por vía de consecuencia, el económico ni se diga. Entonces, en ese momento en el que ocurre el desprendimiento, porque yo le llamo un desprendimiento. Hay gente que le llama un desplome de manera técnica, hay gente que le llama un derrumbe del techo. Lo que se observa ahí es un desprendimiento. Entonces, al momento de ocurrir el desprendimiento, ¿cuál es el peso que un techo de esa característica puede soportar? Mira, eso depende mucho. Porque, un ejemplo, la información que yo tengo era una losa que descansaba en unas viguetillas. Unas losas de concreto y acero. Una losa, sí, de hormigón armado. De hormigón armado y acero. Cuando decimos hormigón armado, incluye acero. Incluye el acero. Perfecto. Era una losa de hormigón que descansaba en unas viguetillas pre o postensada. Explícame ese concepto de postensada. O pre o postensada. La viguetilla, estamos hablando, en un lenguaje coloquial, son estas columnas horizontales que se colocan sobre las paredes. Unas vigas así horizontales que se colocan. Ok, transversales. Que soportan la losa. Que soportan la losa. Que como era como un cajón largo, ¿verdad? Largo. Las vigas iban transversalmente, iban en la dirección corta. Ok. Corta para distribuir mejor el peso. Esas vigas, según información que yo tengo, o sea, aparentemente eran pre o postensada. Te digo pre o postensada una de las dos porque tenían unos cables que, como no estuve en el momento de la construcción, no sé el diseño, no sé si se hizo pre o postensada, que soportan mucho. Son unos cables que se tensan. Se le ponen unos grilletes al final, con unos equipos especiales se tensan. Puede ser antes del vaciado, como esas que se utilizan en los elevados. Sí, claro. Eso se montan en unos moldes, se alan los cables. Megacentro está hecho así. Sí, todos claro. Esos elementos de Megacentro son pretensados antes de llegar a la construcción. Pero estas vigas son parte de la nueva estructura. Del techo. Del techo, claro. Son parte del nuevo concepto estructural del techo. No, eso viene del cine. No me relaje. Eso viene de allá. Continúa. Eso no es nuevo. Eso se puede hacer antes de llegar a la obra o in situ en la misma obra. Okay. ¿Verdad? Se vacía el hormigón y después que el hormigón empieza a fraguar, a alar, a secar, ¿verdad? Como para que la gente entienda, entonces se tensan los cables, se le ponen unos grilletes y se espera a que ese hormigón alcance su resistencia máxima, unos 28 días, ¿verdad? Y se cortan, esos grilletes permiten mantener esos cables tensados dentro con una tensión increíble y eso tiene una resistencia altísima. Pero como que amortigua. Altísima, controlada. A un peso controlado. Claro, no es que tú vas a poner lo que te dé tu gana, porque si no sucede lo que ya sucedió. El principio de resistencia se violenta. ¿Qué sucede? También en la información que hay de esos equipos y chillers que habían en el techo, supuestamente en el techo, hay unas casetas que se ven. Esas casetas eran donde se hacían unas perforaciones en la losa. Se hacían unas perforaciones en la losa para cruzar un tipo de tubería, porque ahí no hay patinillos, ni se ve ninguna tubería por los lados que entra por los muros. Entonces, cada vez que tú perforas el techo, lo está debilitando, ¿no? Así, imagínate que una perforación de esa caiga en una viga de esa, pre o postensada. Te afecta los cables que están. Y cuando viene a ver, tú lo cortas los cables, ¿verdad? Y te queda el hormigón armado. ¿No entiendes? Entonces, esas son presunciones que nosotros hacemos, ¿verdad? Sí, claro. Como técnico, yo estoy claro. haciendo presunciones de las informaciones que yo he recopilado.
como uno no tiene el diseño a mano originalmente, pero son de fuentes muy, muy creíbles, fuentes muy técnicas. Entonces, pudo haber sido que con la colocación de todos estos equipamientos en el techo que requerían de perforación del techo, ¿verdad? En realidad requerían de un espacio especializado para bajar esas tuberías. Para bajar, perfecto. Como lo que se llama o patinillo o por fuera, alrededor de los muros y hacer huecos. Pero eso no se hizo así. Entonces lo que se hizo fue que se perforó el techo y se debilitó el techo. Cada vez que se perforó un techo. Se debilitaba. Y probablemente en una de esas perforaciones se cortaron los cables que sostenían las vigas transversales. Quiera Dios que no. Pero ya ocurrió, el siniestro ya ocurrió. Pero quiera Dios que no para Antonio Payá. Entonces ya tú puedes ver que si tú cortas los cables, que son los que permiten que esa viga tenga una resistencia increíble, sin duda alguna que va a haber. Pero ¿cuál es el peso al momento actual? ¿Cuál es el peso que soporta el techo de un cine en el momento actual? No. De una sala de cine. Mira, de acuerdo a las normas locales, para un tipo de estructuras como esa, creo que la puedo buscar ahí, pero anda alrededor de unos 400 kilos. 400 kilos. O sea, para tú diseñar una losa, se hace con una combinación de carga muerta más carga viva. Carga muerta es todo lo que se refiere al peso propio de la estructura. Porque la losa tiene un peso. Sí, claro. Que ella debe cargarse en sí misma. Debe ser capaz de soportar su propio peso antes que todo, ¿verdad? Su propio peso. Aparte de las cargas vivas, que son aquellas cargas que cambian con el tiempo. La gente, todo lo que se mueve, que no está fijo. Pero si tú le montas un chiller, si tú le montas planta o lo que sea, eso no se considera ya como carga viva porque eso ya no se mueve. Eso ya es como un peso, como una carga. Es una adición a la carga muerta. Una carga muerta adicional que se considera como una sobrecarga. Que se considera parte de la carga muerta porque eso no se mueve. Eso no se mueve. No se acaba la fiesta y se llevan la planta. Eso todo eso se queda ahí. ¿Y cuál es el peso estimado entonces que estaba soportando esa estructura antes del colapso? Vamos a llegar ahí. Ahora viene la carga viva, ¿verdad? En la carga viva, aparte de todo lo que se mueve, sea gente o las lonas que se ponen ahí arriba, todo eso, hay una carga también especial que debe considerarse en ese aspecto, que son las vibraciones que producen esos equipos. Para tú poner... Que hacen parte de la utilidad. Exacto. O sea, esas vibraciones siempre van a estar porque hacen parte de la utilidad. A menos que tú adaptes y utilices aisladores de vibraciones. Hay en estructuras así, estructuras con buenos criterios construidas, que cuando se monta un equipo de eso, se le hace una plataforma especial que absorbe las vibraciones y no las pasa. Y eso no se le carga a la estructura. Exacto, sino que la absorbe. Un tipo de aisladores. Bien. Y entonces, ya para que caigamos en la respuesta a la pregunta que te hice anteriormente, ¿cuál era el peso estimado que soportaba el techo al momento de la tragedia? Mira, por todo lo que se ve que había ahí arriba, si eso hubiera estado mal diseñado, se hubiera caído a cerrar. Aunque fuera para un cine. Porque mira, ahí hay... Yo me estoy riendo, pero eso no es para reírse. Mal contado, yo conté 6 casetas. 6 casetas. Creo que te voy a pasar una foto. Se visualizan ahí. Señor director, colóquela ahí, por favor. Para que tú las pongas. Coloque las imágenes para que se pueda apreciar que lo que está diciendo Carlos Mercado se corresponde con la verdad. De hecho, vi algo de Somos Pueblo y lo felicito también por eso. Pero vamos a poner un ejemplo, 6 casetas. Yo mal conté un chiller, como 3 o 4 chillers. Cada chiller de eso, lo que yo vi ahí, estamos hablando de alrededor de unas 8,000 libras por ahí. A grosso modo, 4 toneladas. Ya supera por mucho. Plantas, tinacos. Vamos a ponerle un tinaco pequeño. 500 galones, 250, 500 galones. Cada tinaco de eso con 500 galones, estamos hablando de que es alrededor de 2 toneladas cada.
Cada tinaco. O sea, lleno. los chillers pesan aproximadamente. No, los chillers varían. De acuerdo a Varían, la varían, pero capacidad. lo que se ven ahí aproximadamente. Lo que se ven ahí aproximadamente estamos hablando de unas 4 toneladas. O sea, 2 chillers, aproximadamente habían 8 toneladas en chiller de ahí. Pero hay chillers más pesados. Sí, claro que sí. Pero lo que se observan ahí estamos hablando aproximadamente de 8 toneladas. Solo ahí ya se supera 4 toneladas. 8,000 Cuatro. libras. Y pico. 8,000. O sea, ya solo ahí se supera prácticamente 10 veces el peso. Pero no solamente eso. Hay en otra foto que te voy a pasar que presenta como algunas 6 capas de fino. Los finos, tú sabes para qué se hace. Que se suman al peso muerto del que tú hablabas anteriormente. Pues, ya, O sea, hombre, 6 veces el peso muerto que puede soportar el techo. Espérate, ahí vamos a llegar al peso de eso. Ponle que esos finos, el espesor de esos finos es variable, porque con los finos es que tú haces y buscas las pendientes para el desagüe de los techos. En un punto te puede coger 2 centímetros, pero en otro te puede coger 10. Claro. Te puede coger 8. Vamos a ponerle un promedio, ¿verdad? Sí, claro. Poniéndole uno promedio de 5 a 8 centímetros por ahí, mal calculado, estamos hablando de 100 kilos por metro cuadrado. Si esa estructura tenía alrededor de unos 354 metros cuadrados, un área grande, Sí, claro. No, la discoteca, eso era un play allá adentro. 354 metros cuadrados, calcula eso por 100 kilos, ¿cuánto da eso? Estamos hablando de que cada fino de eso y O 6 sea, estamos hablando de una desproporción total en términos de peso. muchachos. O sea, entre el peso muerto que soportaba esa estructura más el peso vivo que hemos estado estimando aquí, estamos hablando de una desproporción total, es de una cosa prácticamente imposible. Por eso tú, Carlos, decías con mucha razón, esa estructura estaba muy bien construida, Muy porque bien. si no estuviese bien construida, no soporta todo ese tiempo, todo ese peso. No. Pero muy bien construido. Y estamos hablando, yo te estoy hablando de una sola capa. Calcula eso por 6 capas. Para que tú veas el peso desproporcionado que había ahí. Eso sin contar otras cosas, como ahí había lona asfáltica. Las lonas asfálticas tienen un peso específico también. Donde van los tinacos, no sé si estaban montados directamente en el suelo o montados en una pequeña plataforma que también tiene un peso, que se hace de mortero simple. Sí. El hormigón ese mismo del fino. O sea que por donde quiera que tú lo veas, mira, esa estructura estaba bien diseñada, porque si no, hace rato que se hubiera. O sea, estamos hablando de un abuso descomunal de esa estructura, de la utilidad inicial que tenía esa estructura, porque hasta donde sabemos, las modificaciones no fueron sustanciales. Y sobre una estructura que en sus inicios estaba diseñada para un cine, se montó una discoteca que requiere de parámetros totalmente diferentes. Y aún así esta estructura soportó todo ese tiempo. Sí. Carlos, cuando tú haces estos planteamientos tan sesudos, tan racionales, a mí me surge una pregunta, porque estamos frente a un profesional de la ingeniería, estructuralista. ¿Será que los propietarios de la discoteca Jet Set no se asesoraron antes de tomar esas decisiones? Porque qué profesional que maneje mínimamente el área, se va a prestar a esta desproporción en el peso de la estructura? Muy buena pregunta. Pareciera como que no hubo asesoría, pero yo me voy más lejos y te digo. Yo como técnico te puedo decir que yo he visto muchos trabajos así similares. Que en el caso del Jet Set, hasta con menos, pero te voy a dar unos parámetros generales. Con una buena evaluación del techo, antes de poner todos esos equipos, con 300,000 pesos, se hubiera evitado esa desgracia. No, un momento.
un momento. Carlos, tú le estás diciendo a los seguidores de qué hay detrás, que 300,000 pesos pudieron haber evitado más de 330 muertes y más de un centenar de fallecidos y más de 2 centenares de personas que se desconoce su paradero. Sí. 300,000 pesos. Para una evaluación del pecho. Una evaluación, no construir ni hacer reforzamiento ni nada. Solo evaluación. 300,000 pesos y posiblemente menos. Pero, ¿y entonces qué es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí, hasta este momento? Que posiblemente... Porque ¿qué son 300,000 pesos para Antonio Espaillá? ¿Ese es su gasto diario de él personal? Ahora te digo algo. Como te digo una cosa, te digo otro. Supongamos que hicieron la evaluación. Cuando tú haces una evaluación, al final de la evaluación hay lo que se llama recomendación. Suponiendo que la hicieron. Que puede ser que sí, porque es que 300,000 pesos, yo te estoy poniendo... Eso no le pellica, eso no le rasca. Te estoy poniendo mucho ahora. Pero ponle... Se incendió hace 2 años. Hubo un incendio en el 2023. Lo que procedía después de ese incendio era una evaluación. Es que 300,000 pesos lo consume una mesa ahí en el Yesé. Lo que procedía de eso era... Sí. Estamos hablando de que 300,000 pesos que lo consumía una sola mesa en una noche en el Yesé era o es lo que cuesta haber evitado este fatídico evento, haber evitado más de 330 muertos, más de un centenar de heridos y más de 2 centenares de personas desaparecidas. Oigan eso, el consumo de una mesa. Es el consumo de una mesa que estamos hablando. Vean ustedes lo ínfimo, lo pírrico del costo de haber evitado este fatídico evento. Disculpa, Carlos, continúa. No, como te digo, una evaluación. ¿Por qué? Porque esa evaluación a priori te iba a dar recomendaciones. Por ejemplo, en esa evaluación se iba a analizar todo el peso que había en la losa, el espesor de losa existente, se iba a considerar la funcionalidad de la edificación original. Y la funcionalidad de la que se pretendía. Exacto. También te iba ahí, con esa evaluación se te iba a hacer un análisis de cuánto podía soportar la losa y cuánto peso tú podías ponerle que se mantuviera dentro de unos rangos de la seguridad. Bien, esa evaluación te iba a arrojar el estado actual de la losa. Si está bien, si está mal, si... Incluso en esa evaluación, en las recomendaciones te dirían, tiene que irse más lejos, tiene que hacer un estudio de vulnerabilidad. Un estudio de vulnerabilidad es ir con unos equipos especiales, que eso lo hacen compañías aquí, toman muestras de la losa, unos cilindros, toman una muestra, la llevan al laboratorio, la rompen, ven la capacidad de ese hormigón, ven lo fracturado que está, si está debilitado, todo eso se te recomendaría en un estudio estructural. En un análisis estructural de la losa nada más. Porque si fuera la estructura, podría ser un poco más de dinero completa. Pero te estoy hablando solamente... Pero parece ser que las paredes y los muros estaban bien construidos, porque eso no se movió. Eso hubo que darle con maquinaria pesada para poderlo tumbar y rescatar. Todo eso estaba construido por el libro. Te digo, si no se hubiera caído antes. ¿Eran esos muros que soportaban ese peso? Sí, porque las vigas, las viguetillas de la losa descansaban sobre los muros. Pasan la solicitud hacia esos muros y columnas. Transfieren el peso. Y transfieren el peso de manera segura al suelo. Perfecto. Ya hemos hablado un poco de la parte estructural, Carlos, pero ahora me gustaría conversar un poco sobre la parte pericial. Porque ya hemos analizado la estructura, ya aquí todo el mundo, con esta explicación magistral de Carlos, todos tenemos
una mayor y mejor comprensión de lo que era esta estructura antes de colapsar. Y posiblemente ya tengamos una idea objetiva de cuáles pudieron ser las causas del desprendimiento de este techo. Pero ahora me gustaría que tratáramos un poco el tema pericial, porque eso es lo que nos ocupa en este momento. La parte estructural que la tratamos para comprender ahora la parte pericial. El movimiento de estos escombros, Carlos, pudiera afectar el levantamiento pericial que se está realizando sobre este caso. Definitivamente. ¿Por qué? Hay condiciones que se dan que tú las varías cuando tú mueves. Te voy a poner un ejemplo más práctico. Cuando tú vas al médico y te hacen unos análisis, inmediatamente tiene que ser en un frasco hermético. Tratar de evitar cualquier contacto con la atmósfera para evitar que esa muestra se altere. Lógicamente, esta catástrofe no había pasado aquí antes. No. La falta de experiencia hace que tú cometas muchos errores. También toda la atención fue volcada a salvar el mayor número de personas posible con vida. Exacto. La respuesta al desastre se tragó el tema técnico. Exacto. Bien, del shock. Uh-huh. Pero en países con experiencia de estos eventos, lo que hacen es inmediatamente desde el momento cero, hay una comitiva ahí, mientras están salvando vidas, ellos están tomando fotos. Es que el desastre tiene múltiples dimensiones. Así. Es que el desastre tiene múltiples dimensiones que no son simplemente, que no le estamos restando mérito a eso. No. El manejo del desastre en ese aspecto fue magistral. En el rescate de las víctimas, muy humano. Pero no atendió otras dimensiones, como lo es la dimensión psicológica, por poner un ejemplo, la dimensión psicoemocional de las personas y las familias involucradas, la dimensión psicoemocional de los propios rescatistas y la dimensión técnico-pericial, que es una dimensión sumamente importante, porque de esa dependen las consecuencias de la tragedia. Te voy a poner un ejemplo práctico. Las consecuencias jurídicas. Te voy a poner un ejemplo práctico de una muestra. En que hubiese un escape de agua, que hay unos videos por ahí, dice que la gente le caía agua, que liqueaba mucho, que goteaba, ¿verdad? Sí. Pasa la tragedia. Mueven los escombros a otro lugar. Suponte tú que lo mueven a un lugar que queda a intemperie, hace mucho sol, no llueve y te seca la prueba, la muestra. Ya te cambió la condición. Inmediatamente te cambió la condición. La condición original de esos escombros. De esos escombros. Está variada. No, ya ha llovido bastante después de ahí. Mira, ya ha llovido bastante después de ahí. Pero dice las autoridades del MIBER, responsables de la pericia, que han tomado las muestras de manera oportuna y que aseguran la cadena de custodia de las muestras para la investigación. Pero bueno, ya sabemos o podemos establecer que el resultado de esa investigación pudiera estar comprometido. Es lo más probable, a menos que ellos ahí en el... Pero como no... Es que ellos se presentaron posterior. Como no se muestra, por ejemplo, si hubiera un equipo de técnicos, como te digo, lógicamente, se enfocaron meramente en lo más... Y eso está excelente. Eso está hicieron excelente. Un trabajo, mira. Esa gente se fajaron ahí. Pero es que el MIBER comienza a actuar a partir de que el presidente crea la comisión, y la comisión se crea después de que se han removido prácticamente todos los escombros. Sí, se crea. Es después, prácticamente después que se han removido todo, que ha terminado la labor de búsqueda, rescate y se han removido los escombros. Incluso después de que se ha derribado una de las paredes o dos de las paredes para poder concluir con las labores de rescate. Ojalá y hayan tomado muestras de hormigón del que estaba ahí sin haberlo movido. Ojalá, porque si no estamos hablando, señores, si no estamos hablando de que el resultado de esta investigación, que yo insisto y digo que no tiene ninguna vinculación
en relación con las consecuencias jurídicas. No la tiene, porque eso es objeto de otra jurisdicción. Pero bueno, el resultado de esa investigación pudiera estar comprometido. En razón de que se hizo un movimiento de escombro y de que se hicieron movimientos sin estar presentes los debidos especialistas que garantizaran la cadena de custodia de las muestras que se convertirían en prueba de estudio para obtener un informe objetivo. Y entonces, aquí entramos en las implicaciones jurídicas, porque esto pudiera afectar las consecuencias jurídicas que pudieran desprenderse contra Antonio Espaillat y los demás propietarios de esta empresa. Si hubiese mérito penal, que los hay, siempre hay mérito penal, porque he visto muchos abogados aventurarse, creer que están descubriendo el agua tibia y el helado en fundita, hablando de que esto tiene mérito para querellas penales. Sí, claro que lo tiene. Siempre que una persona entienda que sus derechos han sido afectados en materia penal, siempre habrá méritos para interponer una querella, ¿verdad? Ahora, eso es diferente a que tenga méritos para una condena. Eso sí es diferente. Así que ustedes no están descubriendo nada. Ustedes, lo que pasa es que ustedes le están hablando a una sociedad inculta que lee poco, y cuando ustedes hablan de méritos, de una vez la sociedad asimila que va a ser condenado. No, eso tiene que agotar un proceso. Y yo les voy a comentar más adelante del proceso penal y del proceso en materia civil, para que sepamos y para que todo el mundo sepa qué es lo que más conviene en términos jurídicos, en términos judiciales. ¿Qué es lo que más conviene? Pero volviendo al tema, Carlos, cuando se dan casos de esta naturaleza, en la que es necesario levantar una pericia técnica para poder obtener un resultado judicial, esto se hace a instancia, de acuerdo a tu experiencia. La solicitud se recibe a instancia del tribunal, del Ministerio Público, del Poder Ejecutivo. ¿A instancia de quién se recibe? O sea, ¿quién es que hace el requerimiento? Mira, en obras públicas y en los organismos encargados de velar porque se mantengan unos niveles de seguridad en toda estructura que albergue mucha gente, ¿verdad? Siempre hay departamentos encargados con los técnicos con un excelente nivel. Aquí hay técnicos, mira, muy, muy preparados. Y sinceramente, como aquí nunca había pasado, no te sé decir quién es que solicita, pero de acuerdo a mi experiencia, inmediatamente pasa una catástrofe, debe ser canalizado a través de obras públicas y el COE. Y el CODIA. El COE. El COE. Y el CODIA también. Y el CODIA. Claro. Porque son tres entidades que deben trabajar tipo simbiosis. Deben trabajar en conjunto. El COE es el responsable de la emergencia, de atender la tragedia y el desastre. Obras públicas, de brindar los técnicos con toda la expertise necesaria y el equipaje y la tecnología necesaria para hacer el levantamiento propicio. Y está el CODIA, el Colegio Médico, el Colegio de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores. Que es el que tiene el expertise técnico profesional. Entre ellos y obras públicas. Y obras públicas, pero actúan como de manera independiente, pero buscando un mismo Pero este fin. es un tercero imparcial. El CODIA aquí es, digamos que es un tercero. Tipo juez. Exacto. Así. Pero debería de ser así. Bien, entonces, de lo que estamos hablando, porque en materia civil, y aquí voy sobre las consecuencias jurídicas. Las consecuencias jurídicas son de dos tipos, penales y civiles, para los propietarios del jet set. Penales y civiles. En materia civil no hay mucha discusión. Sobre el fondo, no hay mucha discusión. ¿Por qué? Porque los hechos constitutivos del delito civil están ahí, ¿verdad? Hay un hecho. Ahora
hay un hecho, hay un propietario de la cosa inanimada, que es Antonio Espaillá, que es propietario del YC, ¿verdad? Y esa cosa inanimada ha causado un daño a un número X de personas que debe ser reparado. Y esas personas tienen todo el derecho de exigir y de demandar la reparación de ese daño. Ahí no hay ningún problema. El único temita ahí es el tema procesal. El tema procesal, que en materia civil, a diferencia de lo penal, cada una de las personas que se entienden ha sido afectada por la tragedia, tiene el derecho de manera individual de ser resarcido, de ser reparado y de ser compensado por el daño recibido. En materia penal, Carlos, es diferente, porque una sola sentencia resarce el derecho de todos los afectados. Una sola sentencia, que es la sentencia condenatoria. Eso es en el ordenamiento jurídico dominicano, en el ordenamiento penal. Como no hay acumulación de pena, con una sola sentencia penal, se resuelve el problema de todo el mundazo. De los 231 fallecidos, de los más de 100 heridos y de los 200 y pico de desaparecidos. Y esto tiene una pena correccional. Se va de 6 meses a 2 años. Que no estamos diciendo que se le pueda aplicar la mayor. Pero ojo con esto, en materia penal eso hay que probarlo. O sea, en materia penal hay que probar con pruebas y evidencias sometidas al rigor de la legalidad de la prueba que ha habido inobservancia, torpeza y negligencia. Hay que probarlo, ¿verdad? De manera que como aquí el resultado de la investigación que pudiera dar al traste con una solución jurídica en materia penal pudiera estar comprometida por el movimiento de los escombros, ahí se nubla un poco el panorama. Y en materia civil, lo que más conviene es que todo el que se sienta ser víctima o persona afectada por esta tragedia se sienten en la mesa con Antonio Espaillá, porque de lo que estamos hablando es de un imposible jurídico. De lo que estamos hablando es de un imposible jurídico. Estamos hablando de que ahí en YC esa noche habían más de 700 personas. Y todo el que estaba ahí de una o de otra forma fue víctima. Recibió un daño psicológico, físico, emocional, económico. De alguna forma recibió algún daño. Y ese daño tiene que ser reparado con dinero. Y entonces cada persona de ese es un caso. Y el tribunal puede acumularlo todos y llevar un solo proceso, pero cada uno de ellos necesita una sentencia particular que responda a la reparación del daño particular que esa persona recibió. Porque el daño que recibió el que perdió un familiar ahí adentro no es el mismo daño que recibió el que tiene un herido en el hospital. No es el mismo daño que ha recibido el que tiene una persona desaparecida. Y aún habiendo una persona perdido un familiar y otra también haber perdido otro familiar, el daño es diferente. Porque probablemente uno de esas personas que perdió un familiar, ese era el sustento de la familia. Wow. Fíjate cómo en materia civil las particularidades y el derecho individual complejiza este caso. Estamos hablando de que probablemente los nietos de nosotros no vean sentencia. Los nietos de nosotros no vean sentencia en este ordenamiento civil. De manera que lo que más conviene es sentarse con Antonio Espaillá y con su seguro si lo tiene, a buscarle una solución que convenga a las partes. Porque yo sé que esas demandas que han comenzado a aflorar en materia civil son para eso, porque de otra forma no puede ser. Hay gente hablando de una demanda colectiva, pero aunque haya una demanda colectiva, los daños son individuales. De manera, Carlos, que queremos agradecerte que nos hayas acompañado en esta entrega de ¿Qué hay detrás? Y con ese criterio técnico, científico, profesional, nos haya arrojado luz de manera objetiva y crítica sobre este caso
y que nos permita salirnos un poco de la cháchara y del buscaview y del buscalike y nos haya permitido orientar un poco más y mejor a la comunidad digital. Ahora quiero tu opinión sobre este tema. ¿Estás de acuerdo con lo que ha planteado Carlos o estás en desacuerdo? Déjame aquí tu opinión en la caja de comentarios. Si te gusta este contenido, dale like. Si no te gusta, dale dislike. Este es un contenido democrático. Pero sobre todo, suscríbete activando todas las campanitas y comparte este contenido. Recuerda que aquí en esta plataforma, en ¿Qué hay detrás?, nos caracterizamos por analizar los hechos y las figuras públicas desde una perspectiva real, novedosa, objetiva, pero sobre todo crítica. Porque aquí, en ¿Qué hay detrás?, decimos lo que nadie se atreve a decir. Pasen buenas. ¿Qué hay detrás?